de pediatría y ya vamos a empezar con lo que sería crecimiento en la edad pediátrica y cómo se evalúa con las tablas de crecimiento justamente, que nos ayuda a clasificar el paciente para saber si tiene un crecimiento adecuado. Bueno, entonces nosotros tenemos que el crecimiento y desarrollo es algo que todo pediatra debe evaluar para saber cómo está el bienestar global de ese niño. Si el crecimiento sería aumento de peso, de talla y de perímetro cefálico, mientras que el desarrollo que vamos a ver en otra clase es cuando ese niño adquiere habilidades o funciones que nos indica un desarrollo neurológico, es decir, ese bebé que todavía no habla, todavía no camina, comienza a adquirir esas capacidades. Entonces, la clase de hoy va a ser específicamente sobre crecimiento. Vamos a hacer cálculos también de fórmulas inclusive que se utilizan para evaluar el crecimiento en la edad pediátrica. Bueno, el crecimiento, acuérdense bien de esto, es un aumento o un progreso cuantitativo. O sea, nosotros podemos cuantificar cómo el paciente va aumentando en peso, talla y perímetro cefálico. Vemos cómo las dimensiones del cuerpo, desde la edad lactante cuando es un bebé, cómo va aumentando progresivamente el tamaño del tronco, de miembros, y la cabeza en proporción va disminuyendo su tamaño, por así decirlo, porque el cuerpo es lo que va a crecer en el paciente en mayor medida. Bueno, es un concepto anatómico y que está determinado por factores principalmente genéticos, es decir, que si los padres son personas grandes, de estatura muy alta, el niño también va a tener ese tipo de estatura. Es decir, que depende mucho también de la genética de la familia. Si los padres son de estatura baja, el niño también probablemente va a ser de estatura baja. Bueno, para evaluar el crecimiento, nosotros tenemos que medir al paciente, es decir, pesar, hacer el perímetro cefálico hasta los 3 años de edad, como ya habíamos dicho en la clase pasada, y la estatura también medimos siempre en el paciente en cada consulta. Bueno, a partir de los 2 años, por así decirlo, hasta los 2 años los niños tienen un crecimiento similar, es decir, niñas, niños, sin importar la raza o la genética, tienen un crecimiento por igual. Por eso se usan las tablas, por así decir, de peso y talla específico para esa edad. Mientras que a partir de los 2 años ya empieza una mayor expresión genética, es decir, que algunos niños, los más altos, ya van a ser altos por genética, por así decir, es decir, que por los padres son altos, el niño más alto en comparación a otros niños, y así sucesivamente la parte genética ya aparece principalmente de los 2 años de edad. No se sabe por qué eso, pero por eso ya se utiliza otro tipo de tablas a partir de los 2 años de edad. Entonces eso vamos a estar viendo en el progreso de la clase. El desarrollo ya sería el progreso cualitativo, es decir, nosotros acá no podemos cuantificar en el paciente por tablas, por medidas, por peso, no. Acá lo que se evalúa es qué habilidades ese niño va teniendo a una edad determinada. Es decir, a los 6 meses ese bebé ya tiene que ser capaz de sentarse por sí solo. A los 8 meses tiene que poder gatear. Si no gatea, eso puede indicarnos un retraso del desarrollo. Y a los 1 año ya tiene que empezar a dar sus primeros pasos. O sea, el desarrollo evalúa la maduración neurológica del paciente, las habilidades y funciones que va adquiriendo. Y eso no se puede medir, solamente podemos corroborar chequeando qué habilidad tiene en qué edad determinada. Bueno, eso vamos a ver en la clase siguiente. El desarrollo es muy importante que sepan que es céfalo-caudal. Céfalo sería cabeza y caudal sería de los pies. Es decir, que el desarrollo en pediatría empieza a nivel de la cabeza
y conforme pasan los meses y los años del paciente, va hacia abajo el desarrollo, hacia la porción más distal, que sería a nivel de los pies. Es decir, que primero el bebé desarrolla la musculatura del cuello. Por eso el bebé recién nacido no levanta la cabeza y a los un mes sí ya tiene la capacidad de mover la cabeza. Conforme pasan los meses, ya es a nivel del tronco, por así decirlo, los movimientos ya son mucho más fuertes. Y por último, ya serían los miembros inferiores cuando comienza a caminar a los un año. Es cefalocaudal. El desarrollo empieza en la cabeza y termina en los pies. Y algo también importante decir es el desarrollo es próximo distal, es decir, que el desarrollo empieza en la línea media con el cuello, el tronco, la pelvis, es la primera musculatura que se desarrolla, y conforme pasan los meses ya es distal, ya empieza a mover los dedos de las manos y de los pies, es decir, que empieza en la línea media y va hacia la periferia. Entonces el desarrollo es las habilidades que nos indican una maduración neurológica. Es cefalocaudal, empieza en la cabeza, termina en los pies, y es próximo distal, inicia en la línea media y termina hacia la periferia. Bueno, esto nos da una diferenciación celular y de los tejidos, y son cambios progresivos e irreversibles, es decir, las habilidades que adquiere el bebé o el paciente ya no se pierden. La capacidad de hablar ya no se pierde, la capacidad de caminar ya no se pierde, es decir, que es progresivo siempre. No es que el paciente de un día a otro deja de hablar o deja de caminar, por ejemplo. Eso nos indica ya un retraso del desarrollo. Lo normal es que cada habilidad sea progresiva y cada año sea inclusive más diferenciada, es decir, que la inteligencia del paciente aumenta con su desarrollo también de la edad. Acá nosotros utilizamos las tablas de Tanner para evaluar la pubertad o el desarrollo sexual del paciente. Bueno, esto sería de la clase que viene, y esto que vimos sería de la clase de hoy, que sería la evaluación de peso, talla y perímetro cefálico del paciente. Bueno, esto ya más o menos ya estuve hablando de eso. Factores que influyen en el crecimiento y desarrollo siempre sería la parte genética. Acuérdense, padres si son grandes, altos, el niño también tiene mayor probabilidad de que tenga ese tipo de estatura. También factores socioeconómicos y nutricionales, es decir, que para que el paciente tenga un buen crecimiento tiene que tener un ambiente adecuado y también una buena nutrición, ya que hoy en día hay pacientes que realmente no tienen bajo peso, pero sí un sobrepeso por exceso de comidas con carbohidratos, sobre todo. Así que una mala alimentación también puede afectarse el crecimiento del paciente. Y nunca olvidarse de la parte emocional también. Es muy importante que ese niño tenga apoyo de sus padres, de su familia, porque eso refleja mucho, tanto en el crecimiento y en el desarrollo también. Si ustedes cuando vayan a hospitales públicos, por ejemplo, van a ver que esos pacientes desnutridos no solo tienen bajo peso, baja estatura, sino que el desarrollo neurológico también está afectado. Son niños que no hablan de forma adecuada, que no entienden la situación en la que están, que no entienden cuando estamos hablando con ese paciente, por más que ya tenga una edad adecuada para entender. Y por eso es muy importante la parte socioeconómico, nutricional y también emocional. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo que influyen en el crecimiento? Es prácticamente repetir lo mismo. Sería la comunidad, todo lo que sería el ambiente del paciente, la familia, sobre todo, tener en cuenta las condiciones económicas. También cuando hay un excesivo número de hijos, eso puede producir que los padres se olviden de algunos niños y siempre prioricen al menor de la familia, por así decir, mientras que los mayores son olvidados. Y algo también muy importante es que, sobre todo durante el embarazo o durante la lactancia, la salud de la madre es sumamente importante, porque eso afecta también el crecimiento del paciente.
Si la madre es desnutrida, tiene alguna enfermedad física, depresión, baja escolaridad, alcoholismo, tabaquismo, todo eso influye en el embarazo y también en la lactancia. Y claro, también durante el crecimiento del paciente en otras edades. Bueno, esto sí es muy importante. En pediatría nosotros clasificamos al paciente en grupos etarios. Sería, por ejemplo, recién nacido, como ya vimos en la clase pasada, es un bebé desde la edad de nacimiento hasta los 28 días de vida. Entonces, cuando hablamos de edad neonatal, es esto, de 0 a 28 días de vida. Los lactantes dividimos en dos grupos, lactante menor y lactante mayor. Para entender, para que sea más fácil, sería, por ejemplo, recién nacido de 0 a 1 mes. Lactante menor es de 1 mes a 1 año. Lactante mayor es de 1 año a 2 años. Después, preescolar es de 2 a 6. Escolar es de 6 a 12. Y mayor a 12 años ya es adolescente. Bueno, entonces acá tenemos un resumen para entender más fácil. Esto es lo que sí o sí tienen que saber, porque cuando ustedes lean libros de pediatría, no les dice una edad específica del paciente. Por ejemplo, nos dice que la varicela es una enfermedad específica de la edad preescolar. Tenemos que saber qué grupo de edad entra en el rango de preescolar. Por lo tanto, estos datos son muy importantes, sobre todo a la hora de estudiar pediatría de los libros o de artículos, porque esto nos indica de qué edad hasta qué edad corresponde a un grupo específico. Entonces tenemos menor de 1 mes, 1 mes a 1 año, lactante menor. ¡Ay, qué susto! Bueno, de 0 a 1 mes es recién nacido, de 1 mes a 1 año lactante menor. Tengo que aprenderlo otra vez este. Ojalá se vaya la luz y nos vamos todos ahora. Diferentes tablas. Estas tablas vamos a estar viendo en el transcurso de la clase para que sea más fácil de entender, ¿sí? Entonces, de a poquito vamos a ir viendo todo lo que muestra en la diapositiva. Bueno, acá si pueden observar, esto serían las balanzas, es decir, métodos para pesar al paciente que se usan mucho en los hospitales, tanto público como privado. Se utiliza mucho este tipo de balanza y no los electrónicos, porque este tipo de balanza son más específicos y también si tenemos dudas de que está funcionando correctamente o no, podemos calibrar nosotros mismos el equipo si es que nos da un peso que nosotros desconfiamos. Mientras que la balanza electrónica, una vez que ya no sirve, por así decir, es difícil volver a utilizar. Este tipo de balanza es muy útil, dura muchos años y nosotros mismos podemos calibrar este tipo de balanza. Acá tenemos pacientes que se puede pesar de dos formas. Puede ser con el bebé acostado, por ejemplo, si no se sienta todavía, o con el niño sentado, si es que se puede sentar el paciente. Lo ideal es que no toque ninguna superficie, que esté totalmente sobre la balanza, y lo ideal es que sea sin ropa también, sin ningún tipo de ropa, para tener un peso más adecuado.
Sobre todo cuando hace frío, hay veces que los niños tienen mucha ropa y eso puede dar mucho peso al paciente. Bueno, acá tenemos una imagen donde nos muestra cada sección de la balanza para que podamos entender. Bueno, tenemos acá la bandeja donde se coloca el paciente. Tiene dos cursores. Sería como el apuntador para saber el peso del paciente. Tenemos un cursor mayor y un cursor menor. Esto nos da diferentes tipos de peso para saber cuánto tiene el paciente. El cursor mayor va de 1 a 15 kilos, generalmente. Entonces va de 1 kilo hasta otro kilo. 1, 2, 3, hasta 15, el cursor mayor. Y el cursor menor va de 100, o sea, de 0 a 1000 gramos. Eso nos ayuda a definir si el paciente tiene, por ejemplo, 8 kilos 100 gramos, 9 kilos 200 gramos y así. Usamos el cursor mayor para el kilo y el cursor menor para gramos. Entonces el cursor mayor va de 0 a 15 y menor va de 0 a 1000 gramos. Y ahí podemos empezar al paciente. Tiene su calibrador que nos indica si está bien o no posicionada la balanza. Y cuando el paciente se acuesta acá, tiene acá una aguja que tiene que estar al mismo nivel que el plástico que está al costado. Si está al mismo nivel, nos indica el peso del paciente. Si esto, por ejemplo, está por encima, nos indica que es muy pesado el paciente y tenemos que volver a ajustar el peso. Y si está muy arriba, quiere decir que está muy liviano, por así decirlo, tiene bajo peso. Y si está muy abajo, nos indica un exceso de peso en el paciente. Bueno, cuando ustedes vayan a los hospitales, traten de practicar con estas balanzas para entender. Bueno, tenemos también la balanza electrónica. Esto se usa mucho en los hospitales privados, sobre todo. Pero las mecánicas o manuales son mucho más fidedignas, más específicas. Bueno, este es otro tipo de balanza que se usa ya para los pacientes que pueden pararse, es decir, desde los 1 año en adelante ya se usa este tipo de balanza o desde los 2 años. Bueno, y este nos indica también la talla del paciente. Algunos tienen medidores de talla y acá tenemos también lo mismo, un cursor mayor que va de a 10 kilos hasta 100. Entonces va 0, 10, 20, 30 y así sucesivamente hasta 100 kilos, que es el cursor mayor, y el cursor menor que va de 0 a 10 kilos. Entonces podemos ver si el paciente tiene, por ejemplo, 80, acá 5 sería, por ejemplo, 85 kilos, o sea, acá tenemos 70 y acá 6 sería 76 kilos y así sucesivamente. Tenemos el cursor mayor y el cursor menor. Tienen que practicar para saber utilizar. Bueno, y acá ya pasamos a la parte más importante de la clase, que serían los cálculos. Nosotros los pediatras siempre estamos calculando dosis de medicamentos, el crecimiento del paciente y así. Bueno, vamos a empezar con el peso. El peso del recién nacido, algo muy interesante que no muchos saben, es que la primera semana del recién nacido el paciente baja de peso y eso es algo normal, es algo fisiológico. ¿Por qué? Porque el paciente nace con un exceso de líquidos. Generalmente ese líquido está dentro de las células del cuerpo del paciente y eso el paciente va utilizando. Y por eso poco a poco baja de peso las primeras semanas o los primeros 10 días. Entonces el paciente baja un 10% de su peso total la primera semana de vida y es normal. Y luego la segunda semana ya recupera ese peso perdido. Muchas veces el paciente viene a su primer control a los 5 días de vida, por ejemplo. Nació con 3 kilos. Y en esa consulta tiene 2 kilos 900 y la madre se asusta porque su bebé bajó de peso si se alimenta bien, por ejemplo. Lo normal es que suba de peso. No, hay que saber que esa primera semana es normal que el paciente baje un 10% de su peso corporal porque es todo ese líquido que tenía en exceso que el cuerpo va eliminando.
y esta pérdida de peso se recupera entre los 10 y 14 días. Bueno, el bebé va creciendo progresivamente. El primer año de vida es cuando más crece el paciente por mes. Y justamente algo muy interesante, al tercer mes de vida, el paciente dobla su peso de nacimiento. Es decir, que si el niño tenía 3 kilos, 3.000 gramos al nacer, a los 3 meses va a tener 6 kilos. Bueno, entonces el paciente a los 3 meses dobla su peso de nacimiento. Y a los 12 meses triplica su peso de nacimiento, lo que sería 9.000 gramos en este paciente. Bueno, o por ejemplo, si nació con 3,5 kilos, a los 3 meses va a tener 7 kilos, y a los 12, o sea, a los 1 año, va a tener, ¿cuánto sería acá? 7, 8, 9, 10 kilos y medio. Bueno, entonces estos datos ya nos ayudan a saber si el paciente tiene un peso o crecimiento adecuado. Esto nos ayuda mucho en la consulta y sobre todo para saber rápidamente el peso que tiene un paciente de 3 meses o de 1 año. Esto ya nos puede facilitar. Si tenemos para pesar al paciente, siempre hay que pesar, pero hay veces que no tenemos balance. Entonces podemos preguntar el peso de nacimiento y con estos dos más o menos ya tenemos un aproximado. Bueno, desde los 2 años de vida hasta la pubertad, la ganancia de peso es de 2 a 3 kilos por año. O sea, cada año el paciente va subiendo de 2 a 3 kilos. Eso es lo normal, pero claro, depende mucho de la nutrición del paciente. Si el niño se pasa comiendo carbohidratos, muchas grasas, va a tener un exceso de peso. O si solo come verduras, una dieta vegana, por ejemplo, va a tener bajo peso. Por eso es muy importante también tener en cuenta la nutrición del paciente. No es igual para todos, esto es algo general. Bueno, Doutor, e sim, quando a gente come muita gordura, a gente vai criando uma placa de perona nas vias, né? se poderia produzir. A da criança é menor. Seria muito mais fácil isso acontecer? No, Do que la com verdad que no. não? Es muy raro que el paciente tenga una placa aterosclerótica en los vasos. Muy raro, la verdad que no suele verse. Porque dentro de todos los niños no tiene una dieta tan mala como los adultos. Mas uma Podría criança producirse, que, pero no es frecuente. Yo nunca tuve un paciente con eso. mas uma criança que come muita gordura, Puede tener, teria la verdad que sí. mais fácil do que um adulto, por exemplo, ou não? Y no tanto porque en los adultos esa placa tiene que tener un tiempo largo de ir colocándose para que se forme totalmente la obstrucción. Como el paciente no tiene muchos años de vida, es menos frecuente. Por eso solo vemos en los adultos sobre todo. Bueno, esto es algo muy importante también, cómo el paciente va creciendo en peso, en talla y en perímetro cefálico los primeros meses de vida. Esto es algo que los pediatras sabemos de memoria porque nos ayuda a evaluar el estado nutricional del paciente. Esto tengan muy en cuenta. Desde por así decirlo, desde el primer día de vida hasta los 3 meses, el paciente gana 30 gramos de peso por día. Es decir, que los primeros meses del paciente es cuando más sube de peso por día. Lo que sería una ganancia de 800 gramos por mes, crece 3,5 centímetros en estatura y el perímetro craneal aumenta 2 centímetros por mes. Cuando el paciente ya es muy grande, el crecimiento ya es muy pequeño en comparación. Es decir, que ese primer año de vida es la edad más importante para el crecimiento del paciente. Es cuando más sube de peso, cuando más aumenta la temperatura y así sucesivamente. De 3 a 6 meses, el paciente crece 20 gramos por día, lo que sería 600 gramos por mes. En longitud sería 2 centímetros y el perímetro craneal es 1 centímetro. Esto es lo más importante de esta tabla. De 0 a 6 meses, cómo el paciente va creciendo.
De 6 a 9 ya es mucho menos, ya es 15 gramos por día, solo 500 gramos por mes. De 9 a 12 meses, 300 gramos por mes. De 1 a 3 años es 240 y de 4 a 6 es 180. O sea, vean cómo el paciente, cuando más sube de peso, cuando es lactante. Ese primer año de vida es la edad más importante para que el paciente tenga un buen peso, una buena talla y un buen perímetro cefálico. ¿Para qué nos sirve saber esto? Nos sirve para calcular si el niño tiene o no un peso adecuado o un perímetro cefálico adecuado o una talla adecuada. Doutor, Sim. até os 6 meses, no caso, só o leite da mãe. Sim. Aí, meio, entre aspas, a gente garantiria esse ganho. Exatamente. Aí, depois da introdução alimentar, se a criança não se alimenta adequadamente, só quer o peito, por exemplo. Primeramente, se le agrega un soporte nutricional al paciente, se le da una dieta a los padres para que sigan con el paciente y se le educa. O sea, lo que siempre se ve primero es la parte nutricional. Y si la parte nutricional no tiene nada que ver, es decir, que el niño tiene una buena nutrición pero no sube de peso, ahí ya se busca trastornos hormonales, sobre todo déficit de hormona de crecimiento, hormona tiroidea y así sucesivamente, se va buscando la causa, pero casi siempre es por la dieta. Desde el nacimiento hasta los 6 meses es solamente leche materna. A partir de los 6 meses ya inicia la alimentación complementaria, pero si no se hace en forma, puede tener déficit de peso. Y ahí primero se inicia una buena dieta y casi siempre ya se corrige a él. Y si no mejora el paciente, ahí se busca trastornos hormonales, se le estudia al paciente. Bueno, entonces, el paciente cuando cumple 1 año de vida, en promedio, tanto para varones y para mujeres, tiene 9,5 kilos a 10,5 kilos. Ese es el peso normal para un paciente de 1 año de edad. No quiere decir que si tiene un paciente con menos peso o más peso no sea sano, no. Depende mucho de la ganancia mensual de peso del paciente para saber si está bien. Porque hay niños que llegan a los 1 año con 12 kilos, por ejemplo, pero también son niños sanos. Es decir, que depende mucho de la alimentación del paciente. O hay niños, por ejemplo, prematuros que llegan a los 1 año con menos peso y eso es normal también, porque depende del peso del nacimiento del paciente. Vamos a ver algunos ejemplos para entenderlo. La talla es de 74 a 77 centímetros y el perímetro cefálico es de 46 a 48. Estos son los rangos de normalidad para toda la población en general de 1 año. Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, es normal. Bueno, vamos a ver ahora un ejemplo para entender todo esto que estuvimos viendo hasta ahora porque es importante. Bueno, nos llega un paciente, o sea, por así decirlo, una madre con su bebé a nuestro consultorio. Nosotros hacemos consultorio de crecimiento y desarrollo y la madre nos pregunta si su bebé tiene un crecimiento adecuado, porque ella compara a su bebé con otros niños de la misma edad y le parece que tiene bajo peso, pero ella realmente no sabe porque no tiene estudios de la medicina. Bueno, ¿qué necesitamos para saber si tiene un peso adecuado? Primero tenemos que pesar al paciente, eso es lo principal, pesar al paciente y no guiarnos por examen físico, tenemos que pesar. Tenemos que tener peso de nacimiento, si fue de término o no también es muy importante, porque si es prematuro, estos cálculos no suelen dar el resultado correcto. Tenemos que saber la edad del paciente actualmente y, como ya había dicho, el peso actual. Bueno, este niño nació con 3.500 gramos. Este fue su peso de nacimiento. Ahora tiene 2 meses. ¿Cuántos gramos subía el paciente por mes los primeros 3 meses? 800. Entonces sería primer mes de vida y segundo mes de vida. Entonces este paciente, por nuestro cálculo, debería tener este peso aproximado. ¿Alguien puede sumar esto un ratito para saber cuánto sale en su calculadora? 5.100.
Bueno, según nuestros cálculos, un bebé de 2 meses que nació con 3.500 gramos debe tener un peso aproximado de 5.100 gramos. Nuestro paciente tiene 5.200, es muy poco la diferencia. Entonces tenemos un paciente con un peso normal. ¿Cómo sabemos que tiene un peso normal? Porque tuvo la ganancia de peso que debería de tener por mes hasta los 2 meses. Entonces para eso nos sirve este tipo de datos. También podríamos buscar en una tabla, por ejemplo, que tenga el peso del paciente por edades. Pero no siempre tenemos eso disponible y por lo tanto podemos hacer estos cálculos para llegar al resultado. Bueno, esto ustedes tienen en la diapositiva. Justamente acá voy a borrar un ratito. Doutor, e Sim. quanto acima que... Esse tem 100 gramas acima. Quantos gramas acima é pra gente dizer que... Y puede ser hasta una diferencia de 300 gramos. Por encima de 300 ya suele ser bajo peso o sobrepeso. Bueno, entonces tenemos acá, el mismo paciente es, solamente acá ya tenemos el cálculo, esto es igual. Entonces nació con 3.500 gramos, gana 800 gramos por mes hasta los 3 meses de edad. Este niño tiene 2 meses. Sería entonces 3.500 más 800 más 800. Lo que nos da un total de 5.100 gramos, lo que sería un peso adecuado para esa edad. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Tenemos un paciente que tiene, al nacer tuvo 3.200 gramos. Entonces ese ya es nuestro primer dato. Bueno, nació de término 40 semanas, tiene ahora 4 meses de edad con un peso actual de 6.150 gramos. Entonces tenemos que hacer otra vez la suma. El primer mes era 800. El segundo también es 800. El tercero también es 800. Y el cuarto ya es 600. Cuarto mes. Tercer mes. Entonces acá, ¿cuánto sale el total? 6.200. Bueno, coincide, la verdad que hay 50 gramos de diferencia, muy poquito. Por lo tanto, tenemos también un paciente con un peso adecuado. Pero no se olviden que es un bebé de término y que también tenía buen peso de nacimiento. Bueno, entonces hasta ahí están entendiendo todos. Bueno, no sé si quieren copiar, la verdad que está en la clase acá. Entonces no es necesario estar copiando, pero si quieren pueden copiar. Así suelen llegar las mamis a los consultores a preguntarte 5 cosas al mismo tiempo. Ni le respondiste el primero y ya te pregunto otra cosa. Pero eso es bueno, indica que le importa a su hijo también. Bueno, entonces acá sería el cálculo que hicimos: 3.200 al nacer, 800 el primer mes, el segundo, el tercero, y el cuarto mes ya sería 600 gramos. Acuérdense que a partir de los 4 meses ya disminuye la ganancia de peso, y así sucesivamente. Bueno, ahora pasamos a otro ejemplo. Tenemos un paciente que nació con 3.200 gramos, ya tiene 6 meses, y tenemos que saber cuánto sería su peso adecuado. Sería 800 los primeros 3 meses. Acá sería primero, segundo, tercer mes de vida. Y luego ya es 600 hasta los 6. Ahí. Acá sería cuarto mes de vida, quinto mes de vida y acá sexto mes de vida. Entonces en total, ¿cuánto sale esto? 7.400. Acá sí ya hay mucha diferencia. Ya hay casi 1 kilo, o sea, más de 1 kilo prácticamente. Sí, casi 1 kilo, 900 gramos la diferencia. Acá sí ya hay mucha diferencia. Es un paciente ya con bajo peso. Bueno, entonces acá tenemos cómo los cálculos nos ayudan también en la hora de hacer consultorio. Sí. Uma dúvida, a gente tem um exemplo ali de diferença de 100 gramas e 50. Sí. Aqui foi quase 1 quilo, né? Sí, en este caso ya es mucho. Quanto é o rango? Por exemplo, Y generalmente es 300 gramos más o menos.
para más o para menos. En esta edad, más o menos 300 gramos suele ser la diferencia. Bueno, voy a borrar esto. Sí. ¿Qué? No escuché. No te escuché. No slide anterior disse que dobraria o peso do nascimento. Ah, sí. Eso es un cálculo muy aproximado, por así decir, que usamos para, solamente usamos momentos de urgencia sobre todo. Pero lo ideal es que hagamos por este método que les estuve mostrando. Este método es mucho más fidedigno para encontrar el peso del paciente. A la hora de calcular los pesos, yo prefiero que utilicen esto que estuvimos practicando ahora, ¿sí? El otro es un cálculo que se usa para cálculo rápido de urgencia en un paciente, por ejemplo, que necesita una medicación inmediata. Pero la forma más correcta es justamente lo que estamos practicando ahora, porque vemos cada mes cómo el paciente va creciendo. Esto es mucho más, más fidedigno, mucho más acertado. Bueno, sí. A partir do quarto mês que já é 600, né? Sí, acá justamente está en la tabla que vimos recién. Acá. Acá tiene que ser 4. Desde los 4 hasta los 6 meses es 600 por mes. De 6 a 9 es 500 y de 9 a 12 es 300. Voy a colocar acá un 4 para no confundir y voy a reenviar al delegado, ¿sí? Para que estudien mejor. Me olvidé de colocar acá. Tiene que ser 4 a 6, así. 0 a 3. Aí embaixo é 7 a 9, né? Sí, y acá sería 7 a 9 y 10 a 12, por ejemplo. Eso es mucho más fácil de entender. Voy a cambiar todo para que sea más fácil de entender, ¿sí? Bueno, entonces acá les puse un resumen. Primer trimestre, primeros 3 meses de vida, sube 800 gramos por mes. Segundo trimestre de vida, que sería de 4 a 6, sube 600 gramos por mes. Tercer trimestre de vida, que sería de 7 a 9, y así. Vamos a hacer acá. Sería de 1 a 3 meses, 4 a 6, 7 a 9 y 10 a 12. Así se entiende esto. 1 a 3 meses, 4 a 6, 7 a 9 y 10 a 12. O sea, a 3 meses es diferente el crecimiento del paciente. Ai, agora eu confundi aqui. Doutor, Sim. eu devo considerar os 10% que ele perde em cima daquele. No es necesario, porque esto ya se hizo con un promedio, ya inclusive sumando esa pérdida de peso. Igual más, no es necesario. Directamente 800 y ya está. Sí. Dentro do primeiro trimestre, pela lógica, se ele aumenta 30 gramas por dia, deveria ser 900 gramas por dia, em vez de 800. Sí, porque justamente, te voy a explicar, acá se puso en promedio 800 porque el paciente primero pierde un 10%. Entonces, para que sea un promedio general se hace de esta forma. O si no sería primer mes 600 y después 900 y 900. ¿Por qué? Porque el primer mes él pierde un 10% de peso, por lo tanto no crece tanto. Entonces, para hacer más fácil de entender, es mejor hacer un promedio general y que sea directamente 800 los 3 meses. Entonces, para estudiar es mucho más fácil así. Bueno, pero acuérdense que el primer mes ellos pierden peso los primeros 10 días, por lo tanto puede haber una diferencia. Entonces, para que sea más fácil de entender, vamos a hacer así: 800 por mes, es mucho más fácil. Como que fica agora essa tabela aí? Ela corrigida? ¿Qué cosa? 0 a 3, de 3 a 4? Ah, así como está acá: 1 a 3 es este, 4 a 6, 7 a 9 y 10 a 12, porque es cada 3 meses. Esto voy a cambiar y volver a reenviar en el grupo, ¿sí? Para que les sea más fácil de entender. Bueno, porque este yo usé de una clase antigua que yo tenía, pero es mejor cambiar esa parte para que sea más fácil. No se preocupen. Bueno, entonces siguiendo, todo esto que vimos hasta ahora es solamente cálculo de peso del paciente. Bueno, otra forma también de calcular el peso del paciente son por fórmulas que tenemos en pediatría.
Esto nadie sabe de memoria. Muchas veces tenemos registrado en una agenda o en el celular, por ejemplo, y nos ayuda a saber el peso del paciente si es que no tenemos balanza para pesar el paciente. Acuérdense que cada medicamento en pediatría se hace por cálculo de peso. Tenemos que saber el peso del paciente para dar medicación. Entonces podemos usar este tipo de fórmulas para hacer el cálculo. Tenemos desde los 3 a 12 meses, tenemos estas dos fórmulas. Las dos nos dan el mismo resultado. Ustedes pueden elegir cualquiera de las dos si es que algún día necesitan utilizar. Este es de 3 a 12 meses, 1 a 6 años y de 7 a 12 años. Por ejemplo, tenemos un niño estoy usando solamente la edad del paciente como dato. Tenemos un niño de 8 años. Bueno. Llega un paciente con fiebre, mucha fiebre, tiene 8 años, su papá no sabe cuántos kilos tiene, nosotros no tenemos balanza en el consultorio ni en el hospital, lo cual pasa en hospitales públicos, y tenemos que medicar al paciente. Tenemos que saber cuánto pesa para poder medicar. Entonces podemos usar una de estas fórmulas para saber un peso aproximado. Podemos usar que sería de 7 a 12 años. Él tiene 8. Entonces vamos a usar uno de estos dos. El más fácil es este. Entonces vamos a hacer edad del paciente 8 por 3 más 3. ¿Esto cuánto sale? 27, 37. ¿Cuánto? 2,7, excelente. Entonces un niño de 8 años en promedio tiene que tener 27 kilos. Esto es un cálculo rápido que nos puede salvar en el caso de una urgencia. Eso es muy importante. Llega un paciente de 10 años, no sabemos cuántos kilos tiene, podemos usar una fórmula para saber. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a usar ahora un niño de 3 años. Bueno, un niño de 3 años está con una convulsión, tenemos que medicar rápidamente con midazolam o diazepam, por ejemplo. Entonces no sabemos cuántos kilos tiene. Vamos a usar su edad para llegar al resultado. Sería edad del paciente 3 por 2 más 8. Bueno, 3 por 2, 6. 6 más 8, 14. Entonces un niño de 3 años en promedio debe tener 14 kilos. Puede ser que el niño tenga 15 o 16, pero por lo menos ya tenemos un peso aproximado. Si vemos que es un poquito gordito, aumentamos el peso. Si vemos que es muy delgado, disminuimos el peso, por ejemplo. Podemos usar estas fórmulas como guía. O tenemos un paciente, por ejemplo, de 5 meses. Va a ser 5 más 9 dividido 2. Por ejemplo, vamos a usar 5 más 9, 14, 7. Un bebé de 5 meses en promedio tiene 7 kilos. Podemos hacer de esta forma o podemos hacer peso de nacimiento y sumamos 800, 800, 600 y así también podemos hacer. Bueno, esta fórmula yo no les voy a preguntar en el examen, pero quería mostrarles porque les puede salvar, sobre todo si están en una urgencia o tienen una guardia en algún hospital y llega un paciente pediátrico y no saben cuántos kilos tiene. Pueden usar cualquiera de estas fórmulas para saber su peso aproximado. Solo necesitamos de dato su edad. Solamente necesitamos la edad del paciente para calcular. No, acá no se usa eso. No se usa. Bueno, entonces siguiendo. Acima e a mesma fica de baixo, né? Sí, los dos sale el mismo resultado. O si no hay una diferencia de 500 gramos, muy poquito de diferencia. Ya sirve para salvar en la urgencia. Bueno, acá les puse ejemplos para que lleven a la casa por si quieren ir practicando. Por ejemplo, niño de 7 años, queremos saber cuántos kilos tiene a esa edad y usamos la fórmula edad por 3 más 3. 7 por 3, 21 más 3, 24.
Sí. Em relação aos meses, 7 anos e 10 meses, eu tenho que considerar esse Y parâmetro? podría ya subir a tu edad a 8, por ejemplo. Podés redondear a un número más, no hay problema. Bueno, entonces niño 4 meses, 4 más 9 dividido 2. Niño 3 años, 3 por 2 más 8. Y así sucesivamente. Se puede usar esta fórmula, sobre todo en el momento de las urgencias. Bueno, acá ya tenemos la parte de la talla. Voy a hablar de la talla y después ya vamos a tener un receso. Bueno, el recién nacido, al nacer generalmente tiene 50 centímetros de estatura. Ese es un promedio. La verdad que no todos tienen 50 centímetros, algunos tienen un poquito más, algunos un poco menos, pero eso es lo más frecuente que vemos, que tenga una estatura de 50 centímetros. El primer año crecen 25 centímetros, o sea que eso es muy importante. El paciente en un año crece 25 centímetros. Por eso llega a 75 a los 1 año de vida, que es como vimos acá en el cuadro. Acá, a los 1 año, 74 a 77, que sería en promedio 75. Entonces acá coinciden los datos que tenemos. Bueno, de 1 a 2 años crece 1 centímetro por mes. Desde a los 2 años prácticamente ya tiene el 50% de la talla final del paciente. Claro que eso puede variar en la pubertad, sobre todo los hombres crecen mucho, pero en promedio ya a los 2 años el paciente ya tiene la mitad de su talla final, ya incluido la edad adulta. O sea que el paciente a los 2 años ya tiene una estatura muy importante. Y entre los 4 a 6 años solo crece 3 centímetros por año, o sea que el crecimiento disminuye bastante. Los primeros 2 años de vida es cuando más crece el paciente. Por eso es muy importante detectar desnutrición en esas edades. Si vemos un niño con desnutrición con 14 años, ya estamos tarde. Todo eso que el paciente no pudo crecer ya no se puede recuperar. En los primeros 2 años es la edad más importante para encontrar bajo peso, talla baja o perímetro cefálico disminuido. Todo eso hay que hacer. Bueno, para medir al paciente puede ser así. Si el paciente ya puede colocarse de pie, tiene que hacerse de esta forma, mirando hacia el frente, con los pies bien apoyados. Y acá también el mentón en la línea media, no está estar muy arriba ni muy abajo. Y si es un bebé, por ejemplo, se utiliza el podómetro, que sería esto. Es una parte inmóvil, esto no se mueve, y esto sí es una zona que ya se puede mover. Apoyamos los pies del paciente y el paciente tiene que estar mirando hacia arriba, así como se ve en la imagen, para tener una talla más adecuada. Entonces, en lactantes que todavía no se ponen de pie, se utiliza el podómetro. Y en los niños que ya se colocan de pie, utilizamos el infantómetro, que sería este. Bueno, y acá tenemos por ejemplo un ejemplo de infantómetro, cómo se utiliza. Acá la parte fijo, la base móvil, el paciente totalmente acostado. Esto a veces es difícil, sobre todo si el paciente tiene miedo o llora mucho. Hay que tratar de tranquilizar al paciente. Y si se puede medir en varias oportunidades y sacar un promedio final. Bueno, Doutor, también, sí, vamos falar em números redondos para ficar mais fácil. sí, Até os 2 anos, 50% da altura que ele deveria alcançar. Digamos Sim. que chega aos 2 anos com 1 metro, ela deveria ter 2. Mas ela para, sei lá, em 1,70. sí. Y ahí, porque ahí entra en parte la parte genética, pero ellos no llegan a 1 metro con 2 años. Não, é só Suelen para llegar arredondar. hasta 80 máximo, 80 centímetros. Entonces ahí ya tienen casi toda la talla, la mitad de la talla final. Pero la verdad que depende mucho de la nutrición, de la parte genética también. Por eso hay algunos que crecen un poquito más y se detienen. Tá, então no caso a gente seria em tese genética, a gente não tem que se preocupar com nenhuma patologia específica. No, porque para eso tenemos las tablas que nos indican cómo el paciente va creciendo. Y ahí con eso ya podemos saber si estamos con un crecimiento adecuado o no. Estos son todos valores muy generales, por así decirlo. No se aplica a todos los pacientes, pero ya nos ayuda a guiarnos. Acá lo que tenés que saber es que el paciente al nacer tiene 50
crece 25 el primer año y luego ya 1 centímetro por mes hasta los 2 años, llegando más o menos a 80 centímetros a los 2 años. Bueno, también para la talla, si es que un día necesitamos saber la talla del paciente y no tenemos para medir al paciente, hay fórmulas de cálculo de talla también. Podemos usar estas dos. Podemos usar edad por 6 más 77, que es la más sencilla de utilizar, o podemos usar edad menos 3 por 6 más 95. Esto la verdad que ya es más complicado, yo nunca utilizo esta fórmula. Solo utilizo esta fórmula cuando tengo que usar un medicamento que se utiliza por estatura del paciente. El cálculo es por superficie corporal o por talla del paciente. Ahí se utiliza este tipo de fórmulas, que sería desde los 2 años hasta los 12 años de edad. Edad en años por 6 más 77. Un ejemplo, un niño de 4 años sería 4 por 6 más 77. Entonces a los 4 años el niño tiene aproximadamente 101 centímetros, que sería 1 metro y 1 centímetro. Acá les puse otro ejemplo con la otra fórmula. Las dos dan el mismo resultado, pero yo utilizo esta porque es mucho más fácil, mientras que el otro es mucho más fácil equivocarte, por ejemplo. Sí. Medicamentos portales sería como una hormona del crecimiento. ¿Qué cosa? Una hormona del crecimiento. ¿Qué? No entendí bien. ¿Por qué por talla? ¿Por qué por talla? Hay medicamentos que se usan por la estatura del paciente, sobre todo para cálculos de diuresis, por ejemplo, se usa la talla del paciente. Para el aclaramiento de creatinina también se usa la talla del paciente, o sea, las dimensiones corporales en sí, no solo el peso. Por eso nomás se puede utilizar este tipo de ejercicios. Bueno, hasta acá vamos a dejar la mitad de la clase ya. Ahora pueden tener un receso, vamos a